Todo empezó en Italia, la cuna del Renacimiento, y todo gracias a los Medici, una familia poderosa e influyente. Durante el Renacimiento, sus miembros se destacaron como gobernantes, papas y reyes, y también fueron el linaje de mecenas más importante de Italia y de Europa. El baile de corte era de tipo social, una forma de convivencia entre los nobles. Exigía demostraciones de estilo y educación, además de cierta etiqueta. Con el florecimiento de las artes de la época y el apoyo de los Medici, el baile, o balletto, se volvió popular entre los nobles de sus cortes. Esta es Catalina de Medici, y este es su esposo, Enrique II de Francia. En 1533, al llegar a la corte de París, ella se encargó de llevar el balletto a los nobles franceses. Presentó las danzas nobles italianas en forma de vistosas demostraciones de las capacidades artísticas de su tierra, y causó furor entre la realeza. Así, empezó el proceso del ballet como un espectáculo a observar. El ballet se convirtió en una demostración de cultura y poder entre los nobles. Imagina esto, tu padre murió a tus 11 años. Le heredas, pero por obvias razones no puedes gobernar el reino que te dejó. Alguien gobierna mientras creces y debido a eso los nobles aprovechan el vacío de poder para ganar influencia. El mundo está impaciente por un rey, y las dudas sobre si tu formación te prepara adecuadamente para gobernar están limitando aún más tus posibilidades de convertirte en un rey en todo derecho. ¿Cómo demuestras ante Francia que estás recibiendo la mejor educación y la preparas para admirarte como su líder? La respuesta que Luis XIV encontró fue el ballet. Luis tenía talento, pasión y los mejores maestros de baile italianos. A los 14 años, inició su carrera como bailarín ante la corte, representando su papel más socorrido, el Rey Sol. Solía aparecer en los ballets representando papeles estelares, tales como el sol o el dios Apolo, simbolizando siempre el orden y la razón, y llegando a la madurez, se convirtió en un rey tan poderoso que ganó el apodo de El Grande. Llevó la idea del protocolo al extremo, no solo en el ballet, sino en la vida diaria de la corte, convirtiendo Versalles en el palacio que es, y limitando el poder de la nobleza, convirtiéndola en una corte que respondía a sus caprichos y cercanía física. En 1670, Luis XIV se retiró del escenario. Sin embargo, el ballet se convirtió en una herramienta no solo de la corte francesa, sino que su modelo se imitó en todas las cortes de Europa. Luis XIV, además, instituyó a la Ópera de París, la misma que sentó las bases formales de la técnica clásica. El ballet de la Ópera de París de inmediato se convirtió en la institución del ballet. Se dice que entonces llegaron a haber unos 3.000 maestros de ballet en la ciudad, además de que las mujeres, hasta entonces interpretadas por hombres disfrazados, se integraran por fin a la escena. A partir de su escuela, se le dotó de sistema y técnica a la danza y empezó su transformación, dejando de lado las exhibiciones de poses y ropaje pesado de la nobleza a un vestuario más ligero que proporcionaba un movimiento más fluido y expresivo. Esto fue posible gracias a las primeras divas de la danza, Anne Camargo y Marie Salé. La Camargo se hizo conocida por sus saltos vigorosos, pasos de una fuerza y destreza tal que no se creía que una mujer fuera capaz de hacer. Salé ayudó a crear el ballet de acción, luchando por priorizar el papel de la mujer en un mundo entonces dominado y estelarizado por figuras masculinas. Anne Camargo fue la primera que, en pos de un mejor movimiento, realizó un acortamiento de su falda, redujo sus tacones, mientras que Salé se deshizo de las pesadas crinolinas, máscaras y pelucas. Aunque el rey siguió siendo el principal patrocinador de la Ópera de París, los reyes poco a poco dejaron de estar directamente involucrados en la creación y administración de su ballet. Sin embargo, no significa que los bailarines no estuvieran bajo su mirada. Ocurrió, por ejemplo, que un bailarín, Auguste Vestris, fuera encarcelado por un tiempo al negarse a bailar ante la reina María Antonieta debido a una lesión. Sin embargo, surgieron grandes creadores que fueron revolucionando el arte. Era el siglo de Voltaire, de la Ilustración. Las bailarinas eran musas. Esta mezcla favoreció la creación del ballet narrativo. Jean-Georges Nobert fue quien consolidó estas ideas. Discípulo de Salé y amigo de Voltaire, se inclinó a la creación de ballets no solo hermosos, sino que fueran capaces de contar hermosas historias. Además de eso, escribió el primer tratado sobre ballet, Carta sobre la danza y los ballets. Fue tal su importancia que el aniversario de su nacimiento se conmemora en el Día Internacional de la Danza. El ballet empezó a mirar hacia un público mayor, el pueblo, y junto con el desarrollo narrativo,
estrenó obras como la Fille Malgarde, obra inspirada en aires franceses populares, y se estrenó justamente 2 semanas antes del inicio de la Revolución Francesa. Entonces llegó la revolución. El pueblo francés, harto de la monarquía, se alzó en armas. No solo los reyes, sino los nobles y todos los relacionados con la nobleza fueron perseguidos y juzgados. El ballet también estuvo bajo el lente. Sin reyes no había patrocinio real y era difícil convencer a la administración pública de que el pueblo continuara pagando los placeres de la aristocracia, como la ópera y el ballet. Como respuesta, el Ballet de París tuvo que cambiar por completo su orientación. Ahora era el pueblo para quien debía bailarse. Abandonando las temáticas rebuscadas de la nobleza, se enfocó en historias más humanas. La Revolución Francesa también fue cultural, llevando a los bailarines a cielo abierto, a las túnicas y las sandalias, haciendo odas a la libertad, la igualdad y la fraternidad. En consecuencia con estos ideales, se fomentó la apreciación del bailarín de mi carácter, es decir, de los grandes saltos, la fuerza y el virtuosismo. Se cree que también entonces surgió un elemento ahora esencial para los grandes ballets, el cuerpo de baile. 12 de marzo de 1832. Ese día cambió por completo la historia de la danza, con el estreno de la Sílfide y el inicio de la época romántica en la danza. Para llegar a este punto, el ballet alcanzó complejidades técnicas asombrosas. En primer lugar, debido al progreso conseguido por los grandes maestros y coreógrafos como Carlo Blasi. Su actividad profesional y pedagógica contribuyó al perfeccionamiento del ballet, autor del Tratado Elemental del Arte de la Danza, inventor de nuevos pasos como el attitude y de elementos ahora imprescindibles para la enseñanza del ballet, como la barra. Escenográficamente, los teatros tuvieron otra revolución, el uso de tecnologías de iluminación. Estas tecnologías de gas permitieron enfocar y resaltar la luz que recibía el escenario, mientras que dejaron al público a oscuras, obligándolo a enfocar su atención en el espectáculo. La ópera y el ballet tuvieron un rompimiento final. Antes de eso, los espectáculos de danza y canto se solían llevar en conjunto o intercalados, pero todos en una misma función. El romanticismo fue una corriente filosófica y artística resultante del cambio de pensamiento en el mundo. Tras las revoluciones políticas e industriales, las personas voltearon hacia el vacío que había dejado la ruptura con la tradición y buscaron llenarlo con la búsqueda del yo, de la libertad, el misticismo, la creatividad y lo sublime. La Sílfide personaliza mucho de lo que representaron los nuevos ballets románticos. Aquello que iniciara en 1689 al introducir bailarinas femeninas se convirtió en una regla. Las mujeres eran ahora las protagonistas. Estas bailarinas además representaban personajes idealizados según los estándares románticos, puras, pasionales, etéreas y misteriosas. Esto se consolidó con la figura del tutú romántico, un vestido vaporoso y claro, un corset ceñido y novedosísimas zapatillas de punta. Estas zapatillas, popularizadas por Maria Taglioni, permitían a la bailarina elevarse. Sumado al tutú romántico, marcaron la apariencia flotante, casi férica, que popularizó a las bailarinas del siglo XIX. El ballet se convirtió en un fenómeno mundial. Las grandes bailarinas del momento, Lucille Grant, Carlotta Grisi, Fanny Cerrito y Maria Taglioni, viajaron alrededor del mundo llevando sus obras por toda Europa, convirtiéndose en auténticas celebridades.